noches, estimados alumnos. Volviendo de las vacaciones, espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, seguimos con el desarrollo del contenido de nuestra unidad. Hoy estaremos hablando sobre los principales autores o precursores de la psicología experimental. Empezamos con Ernst Weber, que fue un fisiólogo médico alemán, nacido en el año 1995 en la ciudad de Sajonia, Alemania. Él había estudiado en medicina en la Universidad de Western desde el año 1811, recibiendo su doctorado en el año 1815 en la Universidad de Leipzig, donde fue catedrático de anatomía y fisiología por un buen tiempo. Uno de los aportes más importantes de Weber fue en la psicología fue la psicofísica y el estudio de la percepción. Él fue uno de los primeros en hablar del punto de vista científico acerca de la diferencia entre el mundo físico y el mundo psíquico. También él fue uno de los primeros científicos en percibir que el sistema nervioso autónomo está constituido por dos sistemas nerviosos diferentes. Weber investigó también la mecánica de la percepción y consideró que, a pesar de que la medición del estímulo no es equivalente a la medición psíquica real, se podrían aplicar leyes a la percepción psicológica de la forma que se aplican al mundo físico. Él decía que dos estímulos de la misma clase pueden ser discriminados si la diferencia entre ellos es proporcional a su magnitud. Decía de que si un sujeto, o sea, que para que un sujeto note un cambio de sensación, el estímulo físico tiene que aumentarse en una proporción constante de su magnitud real. A esta investigación él lo había llamado ley de Weber. Weber, reconocido principalmente por su trabajo sobre la respuesta sensorial al peso, la temperatura y presión, sus investigaciones sobre el oído, por ejemplo, y sobre las sensaciones de presión y temperatura en la piel dan inicio a la psicología experimental. Su ley de la sensación, conocida como ley de Weber, formulaba la relación matemática entre la intensidad de un estímulo y la sensación producida por este, considerándose como la primera generalización válida en el campo de la psicofísica. Weber, en sus investigaciones sobre el sistema nervioso central, el sistema auditivo, también el cerebro, la circulación y otras, trabajó él con sus hermanos, y William y Edward, y también con su socio Gustav Theodor Fischer. Sus descubrimientos se exponen en Design, en el año 1851, le denominaron el sentido del tacto y la sensibilidad común. Esta obra, considerada por algunos como una piedra angular en la psicología experimental. Las observaciones empíricas de Weber fueron expresadas matemáticamente por Fischer, quien llamó a su formulación justamente ley de Weber, que establece una relación cuantitativa entre la magnitud de un estímulo físico como este es percibido por el sujeto,
Según Weber, cuando se comparan dos estímulos pequeños, basta una diferencia mínima para distinguirlos perfectamente. Si son grandes, según él, deben ser muy distintos entre uno y otro para poder distinguirse. Bueno, ahora vamos a estar viendo un poquito sobre otro autor, otro precursor de la psicología experimental. Hablamos sobre un filósofo alemán, médico de formación, Gustav Fichtner. Él fue profesor de física y de filosofía en la Universidad de Leipzig. Hijo de un pastor protestante, se trasladó en el año 1817 a Leipzig para estudiar medicina. Y allí él permaneció ya toda su vida. Fichtner, en el año 1817, ingresó en la Universidad de Leipzig, donde se interesó en la medicina, así como la física y la química. Y en el año 1822, después de graduarse de la universidad, empezó a estudiar física en detalle. Por varios años estudió mecánica y electricidad. Y mientras trabajaba en Leipzig, Fichtner también traducido artículo o ha traducido artículo en francés, sobre todo sobre la psicología de la lengua alemana y como resultado se interesó en la psicología. Ya en el año 1834 fue nombrado jefe del departamento de física de la Universidad de Leipzig. Gracias a su batería de la investigación de las células electroquímicas, durante este tiempo él comenzó a hacer la investigación y la percepción subjetiva de la persistencia de las imágenes en color. Y en el año 1838 publicó estos resultados de los estudios que había realizado sobre la percepción. Y en el año 1835 publicó su libro de la vida después de la muerte. En el año 1850, Fichtner formuló la ley a la que llamó Weber y Fichtner, ley posteriormente apodada. Publicó esta ley en su libro en el año 1851, la primera tabla de logaritmos Victory, psicología experimental. Se ha aplicado a los fenómenos de la vida mental. Esta ley fue utilizada posteriormente siempre que sea necesario para cuantificar el juicio psicológico. Él trató de demostrar que los fenómenos psíquicos son reales y sus valores se pueden definir como las características cuantitativas de los fenómenos físicos. Para demostrar, desarrolló métodos de diferencias sutiles, errores promedio, irritación, constante promedio. Luego, el desarrollo de estos problemas, Fichtner ha encontrado que el aumento de la intensidad del estímulo es significativamente diferente de una velocidad constante. Para verificar estos hechos, se ha llevado a cabo extensos estudios experimentales. Sus resultados se publicaron en el año 1860 en el libro Elementos de la Psicofísica. En este trabajo se propone una definición matemática de las sensaciones, el tiempo de reacción, asociaciones y otros fenómenos de la actividad mental. Su obra ha tenido una enorme influencia en todos los trabajos posteriores en el campo de la medición y el cálculo de los fenómenos psíquicos. En el año 1876,
Fichtner publicó su libro Introducción a la Estética. Aplicó métodos experimentales para estudiar la psicología de la estética. En su obra, él argumentó estética utilizando métodos objetivos y trató de formular las preguntas de la belleza en términos de los principios científicos y ofreció su comprensión de la belleza. Fichtner realizó una serie de estudios para determinar qué proporción y satisfacer mejor las exigencias de la estética. En el año 1882, la publicación del libro, el cual quedó firme por su creatividad, en ella él trajo algunos resultados de sus operaciones. Varios revisó y resumió los conceptos claves de la psicofísica. El objeto de estudio de la psicofísica era un sistema de relaciones entre los hechos psicológicos y control experimental disponible, la variación y la medición de los estímulos externos. Bueno, ahora estaremos hablando un poquito sobre Wilhelm Wundt. Él fue un psicólogo alemán nacido en Mechernau en el año 1832. Se graduó en medicina en la Universidad de Heidelberg, considerado Wundt como el fundador de la psicología experimental y también el primer laboratorio de psicología en Leipzig en el año 1870. Hijo de un pastor protestante, Wundt vivió una juventud muy entregada al recogimiento y al estudio. Frecuentó la Universidad de Tübingen y luego, al cabo de un año, pasó a la Universidad de Heidelberg. También él fue profesor de fisiología y más tarde impartió durante muchos años clases de psicología a estudiantes de filosofía. Para Wundt, el objeto de la psicología es la conciencia, o más bien, según él, los elementos componentes de la experiencia consciente, los procesos mentales. Entre estos, los que interesan fundamentalmente a la psicología experimental son los relativos al conocimiento, es decir, las sensaciones. También investigó sobre el sentimiento y la voluntad. Según Wundt, el estudio de la experiencia inmediata debe hacerse a través de la introspección, que es la observación controlada de los elementos de la propia conciencia, bajo condiciones objetivas. Investigar el tema cuerpo-mente, su postura fue el paralelismo y trató de hallar la naturaleza de los procesos mentales superiores. También él fundó el primer laboratorio del mundo dedicado al avance de la psicología experimental, el Instituto de la Psicología Experimental. En síntesis, los logros más importantes o más significativos de Wundt en el ámbito de la psicología son los siguientes. La construcción del primer laboratorio formal de psicología experimental. Otro logro fue la constitución de la primera revista destinada a la publicación de los trabajos de experimentos sobre temas psicológicos y también la difusión de la nueva ciencia por el mundo, al impartir en Leipzig enseñanzas sobre técnicas de experimentación aprovechadas por un sinfín de alumnos. Wundt estaba convencido de que existe una estructura dual en la experiencia del individuo. Un contenido dado mediante los sentidos y el conocimiento de ese contenido.
La psicología es una ciencia diferente de las ciencias naturales y de la filosofía, debido a que estudia el objeto tal como aparece a la conciencia. Estudia también los elementos psíquicos, las sensaciones puras y los sentimientos simples. Según él, al psicólogo experimental le compete estudiar el análisis de los hechos psíquicos, la síntesis de los elementos psíquicos, el establecimiento de las leyes que rigen dichos procesos, la conciencia, el análisis de los hechos psíquicos. Al mismo tiempo, encuentra que entre el estímulo y la respuesta hay un retraso, tiempo de reacción. En ese espacio ocurre un proceso interno, la experiencia interna o la conciencia. Bueno, ahora pasamos a William James. Fue un fisiólogo y filósofo que su formación había influido en gran medida sus planteamientos psicológicos. Él había fundado el primer laboratorio psicológico en Estados Unidos y presidió la American Psychology Association, que es el APA. Él fue un filósofo estadounidense con una larga y brillante carrera en la Universidad de Harvard, donde fue profesor de psicología y fundador de la psicología funcional. El funcionalismo desde James. El funcionalismo es una corriente psicológica que considera que la vida mental y el comportamiento de los individuos se relaciona directamente con la adaptación de los mismos a su entorno. Las dos ideas principales en cuanto al funcionalismo en la psicología son la adaptación, la herencia de la teoría evolutiva, y el estudio de los hábitos como elementos fundamentales para comprender el comportamiento humano según James. Para él la conciencia es vital para relacionarnos con el entorno. Decía que sin la conciencia seríamos autómatas que no se percatan del mundo en el que viven. El funcionalismo en psicología nace como una alternativa al estructuralismo imperante de la época. Se puede decir que la publicación del libro de James le abre la puerta al funcionalismo dentro de los estudios psicológicos. Según él, la conciencia es vital para relacionarnos con el entorno. Bueno, ahora estaremos viendo Stanley Hall. Fue un psicólogo y educador, fue uno de los pioneros de la psicología en Estados Unidos, que se convertiría en el núcleo de estas ciencias en las décadas posteriores. Formó a varios psicólogos de renombre. En el año 1883, Stanley fundó el primer laboratorio de psicología en Estados Unidos. Y tuvo una influencia clave en la creación de la APA, de la que fue presidente durante 31 años. También fue el primer presidente en la Universidad de Clark, fundada en el año 1889. Stanley investigó el desarrollo a lo largo del ciclo vital, especialmente en las primeras etapas y en la educación de los jóvenes.
también sobre la teoría de la evolución y por la explicación psicológica de las creencias sobrenaturales, entre ellas la religión y el empirismo. El legado más conocido de Stanley en su teoría de la recapitulación, que plantea que el desarrollo ontogenético rememora el filogenético. Esto significa de que los cambios que experimentamos las personas a lo largo del ciclo vital son equivalentes a los que tuvieron lugar con la evolución de nuestra especie. Según Stanley, durante los primeros años de vida, los humanos nos diferenciamos poco de otros animales, pero al alcanzar la edad adulta, dependiendo de la educación o del ambiente donde nos formamos, alcanzamos todo el potencial cognitivo de la especie, relacionado principalmente la capacidad de razonar adecuadamente. Stanley Hall describió distintas características del desarrollo en las primeras etapas de la vida. En la primera infancia, entre los 6 y 7 años, según él, aproximadamente, los niños perciben el mundo sobre todo a través de los sentidos. El razonamiento todavía es muy maduro y la influencia de la socialización es muy limitada. Stanley consideraba que en este periodo las personas somos muy similares a los animales, concretamente a los simios, decía, que veía como antepasados de los seres humanos. En la primera infancia, los niños, según él, tienen mucha energía y su cuerpo se desarrolla con gran rapidez. En esta fase, pues se caracterizaría por lo poco que se procesa la información que llega sobre el mundo, tomando esos datos tal y como le llegan al mundo. Luego está la segunda infancia. Según Stanley, entre los 8 años para adelante y hasta los 10 años, 11 años, el cerebro de los niños a esta edad ya tiene prácticamente el mismo tamaño que el de los adultos. A esta edad, cuando debe empezar la educación, es cuando debe empezar la educación formal. Él opinaba que la educación primaria y secundaria debían ser una preparación para la vida en sociedad, en lugar de centrarse en materias tradicionales como las matemáticas. Decía que el desarrollo incompleto del razonamiento hace que los preadolescentes sean amorales y que tengan cierta tendencia a la crueldad. Luego, la etapa adolescente, Stanley, al igual que Freud, fue uno de los primeros psicólogos en defender en la adolescencia la sexualidad, que la sexualidad se convierte en un aspecto central de la vida. A causa de esto, promovió la educación separada por sexos para favorecer el aprendizaje de la moralidad y de las herramientas para la vida en sociedad. Posibles ahora por la maduración del razonamiento según Stanley. Luego tenemos a Alfred Wiener, fue un francés pedagogo, grafólogo y psicólogo. Su principal aporte en la psicometría y a la psicología diferencial como diseñador del test de predicción del rendimiento escolar, en colaboración con Theodore Simon, que fue base para el desarrollo de los sucesivos test de inteligencia, la escala de inteligencia. Conocida, tenía como finalidad la práctica
y única de identificar a escolares que requerían una atención especial a través de la medición que se realizaba a través de la escala de Theodore y Siemens, el test de inteligencia. Su interés por el estudio del desarrollo cognitivo, donde publica artículos de psicología social y evolutiva, también educacional. Él fundó el primer laboratorio en el año 1889, el Laboratorio de Investigación Psicológica en Francia, donde él fue director hasta el día de su muerte. En el año 1905, Binet y Theodore Simmons crean una prueba en los niños de 3 a 15 años, las que nombran prueba de inteligencia, o sea, el test de Stanford-Binet, en la que publica en ese mismo año. Luego le tenemos a Ivan Pavlov. Ivan Pavlov fue un fisiólogo ruso, célebre por haber formulado el condicionamiento clásico. Él fue laureado como el Premio Nobel de Fisiología o la Medicina en el año 1904 en reconocimiento de su trabajo en la fisiología de la digestión, a través del cual el conocimiento sobre aspectos vitales de su funcionamiento ha sido transformado y ampliado posteriormente. Ivan Pavlov, como una figura destacada de la ciencia de su país, él desarrolló una amplia escuela de científicos, no solo rusos, sino también personas de otras partes, o sea, del mundo. El legado de su escuela sigue aún en Rusia, y no solo ha impactado en el campo de la psicofisiología, sino de la psicología experimental, también la psicoterapia, entre otros. Según Martin Stone, en el año 2003, la contribución de Pavlov a la psicología experimental fue inventar una técnica que permitió una serie prolongada y sistemática de experimentos bien controlados, desvelando la mayoría de los fenómenos de lo que hoy conocemos como condicionamiento pauliano. Y gracias a él se hizo posible el estudio científico del aprendizaje asociativo. La mayor parte de la influencia de Pavlov sobre el conductismo fue de carácter simbólico y metodológico. Por ejemplo, la técnica de los reflejos condicionales fue aceptada entre los psicólogos americanos no por su valor a la hora de dilucidar los procesos que ocurrían en el sistema nervioso, sino por la importancia de ofrecer una explicación objetiva como legado a la psicología. Iván Pavlov, interesado en estudiar cómo funciona el proceso de digestión en los mamíferos, investigó sobre cómo se realizaba el proceso digestivo en los perros. Como parte de su trabajo, él comenzó a estudiar qué provoca la salivación, por ejemplo, en los perros. Según él, según él suponía en la época, debería haber sido un estudio fácil. Los mamíferos producen saliva naturalmente para ayudarse a descomponer los alimentos, según él. Por lo que los perros simplemente deberían haber comenzado a babear cuando se les presentaba una comida. Sin embargo, cuando Pavlov realizaba sus observaciones
descubrió que la respuesta de salivación de los perros tenía un efecto más amplio de lo que él pensaba. Lo que descubrió posteriormente, o lo que le ayudó a allanar el camino para una nueva teoría sobre el comportamiento y la forma de estudiar a los seres humanos. Él señaló que los perros estaban presentando un condicionamiento clásico. Lo resumió así. Hay un estímulo neutral, que sería la campana, ¿verdad? Que por sí solo no produciría, o sea, no producirá una respuesta como la salivación. Y también, según él, hay un estímulo no neutral o no condicionado, que sería en este caso la comida, que producirá una respuesta no condicionada, que es la salivación. Pero si presenta el estímulo neutral y el estímulo no condicionado juntos, eventualmente el perro aprenderá a asociar ambos. Esto él descubrió. Después de un tiempo, el estímulo neutral, según él, por sí solo producirá la misma respuesta que el estímulo no condicionado. Como los perros babeando cuando al escuchar la campana, ellos empezaron a babear. A esto él le llamó una respuesta condicionada. Y la respuesta incondicionada en una respuesta completamente natural. Y la respuesta condicionada corresponde a un aprendizaje. Bueno, hasta aquí estamos con nuestro desarrollo de la clase hoy. Espero que hayan comprendido nuestras teorías de los principales precursores de la psicología experimental. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un buen descanso. Buenas noches.